Bienvenidos a la Escuela en Casa. En la clase de hoy vamos a ver los conceptos básicos sobre lo que son las fracciones. Vamos a ver lo que es una fracción, las partes que tiene una fracción, cómo se leen las fracciones, los significados de una fracción. También vamos a ver fracciones de términos enteros, el conjunto de las fracciones de términos enteros y ya al final, como siempre, pues vamos a hacer ejercicios sobre esta clase. Entonces, lo primero de todo es saber qué es una fracción. Entonces, una fracción expresa una parte de una unidad, que es un total o una cosa, dividida en trozos iguales. Utilizamos las fracciones para expresar una parte de un total, y al total le vamos a llamar unidad. Utilizamos las fracciones para expresar la cantidad de tarta, por ejemplo, que queda en una bandeja, para indicar la parte del puzzle construido, para calcular qué parte de un trayecto se ha recorrido. Podemos utilizar fracciones para muchas cosas. Entonces, una fracción va a expresar una o varias partes de la unidad dividida en trozos iguales. En el caso, por ejemplo, de una tarta, si tenemos una tarta, la tarta en este caso va a ser la unidad, y la dividimos en 4 trozos que sean iguales y luego tomamos uno o varios trozos de esa tarta, pues esto lo podemos expresar mediante una fracción. Entonces, una fracción consta siempre de 2 términos, el numerador y el denominador. Esto que veis aquí es cómo se representa una fracción. Veis que va a haber aquí un número, luego va a haber una línea horizontal y debajo de la línea va a haber otro número. Pues esto es una fracción. El número que ponemos en la parte de arriba se llama siempre numerador y el número que está en la parte de abajo se llama denominador. Entonces, el denominador, que es el número que está en la parte de abajo, va a ser el número de partes iguales en que dividimos un objeto o la unidad. En el caso, por ejemplo, de la tarta, si tenemos una tarta y la dividimos la tarta entera en 4 partes iguales, pues aquí es donde tendríamos que poner el 4. Es el número de partes totales en que dividimos esa unidad. Y el numerador, pues es el número de partes que tomamos de esa unidad. Por ejemplo, si queremos expresar que hemos dividido la tarta en 4 partes y hemos tomado 3, pues el 3 tendríamos que ponerlo aquí en la parte de arriba de la fracción. ¿Cómo se leen las fracciones? Bueno, pues para leer una fracción, primero tenemos que leer el numerador, el número de arriba, y después tenemos que leer el denominador. Entonces, según qué número esté en el denominador, las fracciones se van a leer de una forma distinta. Por ejemplo, si en el denominador tenemos un 2, van a ser medios. En este caso, en esta fracción, que tiene de numerador 1 y de denominador 2, pues se llama un medio. Si en el denominador hay un 3, se van a llamar tercios. Esta fracción se leería un tercio. Si en el denominador tenemos un 4, van a ser cuartos y esta fracción se leería un cuarto. Si en el denominador hay un 5, serían quintos, un quinto. Si hay un 6, serían sextos. Si hay un 7, serían séptimos. Si hay un 8, serían octavos. Si hay un 9, serían novenos. Y si hay un 10, serían décimos. Entonces, ¿qué pasaría si en el denominador hay un número más grande que 10? Bueno, pues si en el denominador el número es más grande que 10, se lee nombrando el número seguido de la terminación abo. Por ejemplo, si tenemos esta fracción con un numerador 7 y denominador 12, pues leeríamos primero el numerador tal cual, 7, y luego, como esto pasa de 10, lo leeríamos 12 avos, 7 doceavos. En esta fracción de numerador 11 y de denominador 25, pues lo leeríamos 11 25 avos. Vamos a ver ahora lo que significa una fracción. Una fracción de términos positivos. Por ejemplo, esta de aquí, 2 tercios. Como veis, el 2 es el numerador, el 3 es el denominador y los 2 son positivos.
Entonces, cuando los dos son positivos, podemos ver su significado y se puede interpretar de varias formas. Puede ser que la fracción esté expresando una o varias partes de un objeto o unidad, como en el caso de la tarta. Vemos que un objeto o una unidad, en este caso la tarta, se divide en partes iguales y se toman una o varias de esas partes, y esto vendría expresado por una fracción. También puede significar un cociente de dos números, una división de dos números, que va a ser el de arriba, el numerador, entre el de abajo. La fracción también puede ser el resultado de una medida y también puede ser o puede funcionar como operador. Vamos a verlas ahora con detalle, estos 4 significados. Entonces, en el primer caso, la fracción expresaría una o varias partes de un objeto o unidad. Acordaos de la tarta. Aquí hemos puesto un ejemplo. Por ejemplo, un pintor ha pintado los 2/3 de una pared. Entonces, esta es una fracción y nos quiere decir que de la unidad, en este caso la unidad es la pared, se divide en 3 partes iguales. Aquí tenemos la pared. Imaginaos que esto es una pared y que la dividimos en 3 partes iguales, porque es lo que nos indica el denominador. Y de esas 3 partes, el pintor ha pintado 2 partes, que las tenemos aquí ya coloreadas de azul. Bueno, pues esto puede ser representado mediante una fracción. 2/3 quiere decir, en este caso, que la pared la dividimos en 3 partes iguales y de esas 3 partes se pintan 2. Otro significado de la fracción es el cociente de dos números. Una fracción es el cociente de dividir el numerador entre el denominador. Recordad que el numerador es el número de arriba y el denominador es el número de abajo. Y aquí tenemos esta fracción, que es 2/3. Entonces, esta fracción también significa el cociente de dividir 2 entre 3, siempre el de arriba entre el de abajo. Y tenéis que tener siempre en cuenta que el denominador de una fracción, de momento, nunca puede ser 0. ¿Veis? En una fracción A entre B, el denominador B, el número que hay abajo, el denominador, ha de ser siempre un número distinto de 0. B distinto de 0. Este símbolo de aquí es como un igual tachado. Esto significa distinto. La fracción también puede significar el resultado de una medida. En este caso, aquí vamos a utilizar segmentos. Sabéis que un segmento es un trozo de una recta. Esto sería un segmento. Es un trozo de una recta, pero que tiene un límite al principio y un límite al final. Y los segmentos siempre los vamos a poner, por ejemplo, en este de aquí, donde empieza es el punto A, donde termina es el punto B. Entonces, este segmento le vamos a llamar AB con una rayita encima, como esto de aquí. AB con esta rayita encima nos indica que estamos hablando de un segmento que va desde A hasta B. Entonces, vemos aquí que hay un segmento que es AB y aquí otro segmento más pequeñito que es CD. Entonces, como vemos aquí, hemos dividido el primer segmento en 3 partes iguales. 1, 2, 3. ¿Veis? Este segmento está dividido en 3 partes iguales. Y vemos que el segmento CD equivale en longitud a 2 de estas partes. ¿Veis? Esta medida de aquí y esta medida de aquí es la misma medida. Entonces podemos decir que el segmento CD, que es este de aquí, esta medida, es 2/3 del segmento AB. Esto de aquí es 2/3 de todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque el segmento AB lo hemos dividido en 3 partes y hemos cogido solamente 2 para formar el segmento CD. Entonces esto se pone CD, el segmento CD es 2/3 del segmento AB.
En este ejemplo, la fracción 2/3 significa que la medida del segmento CD, que es este de aquí, es 2/3 si tomamos como unidad este segmento. Este segmento sería en este caso la unidad y a partir de ahí hacemos la fracción para expresar el segmento CD. Y luego ya por último, otro significado que puede tener una fracción es un operador. Entonces la fracción, por ejemplo, en este caso hemos cogido 3/5, esta fracción se puede interpretar como un operador o función que actúa sobre los números, primero multiplicándolo por el numerador, en este caso 3, y luego dividiendo el resultado entre el denominador, en este caso 5. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues esto, os podéis imaginar que pues aquí hay una especie de máquina, ¿no? Entonces metemos un número, según el número que metamos, el número que sale va a ser diferente. Entonces, si por ejemplo metemos el número 15, la fracción 3/5 en este caso actuaría como un operador, que quiere decir que este 15 lo vamos a multiplicar siempre por el numerador, por el 3, y luego lo vamos a dividir, el resultado que nos dé, por el denominador, que es 5. Entonces, si hacemos esta cuenta, 3/5 de 15 se pondría así, 3/5 de 15, entonces haríamos 15 por 3, que nos da 45, y al resultado, al 45, luego lo dividimos entre 5, y el resultado de todo este proceso es el número 9. Metemos un 15, le aplicamos la fracción y nos da como resultado otro número, en este caso es el 9. Según el número que metamos al principio, vamos a tener un número distinto al final. En este caso, esta fracción es un operador. Funcionaría como un operador. Recordad, al número al que le aplicamos la fracción, lo multiplicamos por el numerador y al resultado que nos dé, lo dividimos después por el denominador. Esto vamos a verlo después con más calma en los ejercicios para que lo entendáis bien. Bueno, vamos a ver ahora las fracciones de términos enteros. Los términos de las fracciones que hemos visto hasta ahora, con los significados que pueden tener, eran números naturales. Números naturales quiere decir que tanto el numerador como el denominador eran positivos. Y recordad siempre que el denominador tiene que ser siempre distinto de 0. No puede ser nunca, no puede haber un 0 en el denominador. Pero también podemos hacer fracciones cuyos términos sean números enteros. Recordad que los números enteros son números que llevan el signo más o el signo menos delante. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 9 medios son dos números positivos, pero también son números enteros. Entonces, los dos términos serían enteros. En este caso, 0 entre 3 o 0/3 sería otra fracción de números enteros, porque vemos que, en este caso, el 3 es positivo y el 0 es neutro. También sería una fracción de términos enteros. Aquí ya tenemos un negativo en el numerador, menos 8/5. Esto es una fracción de términos enteros. Y en esta fracción de numerador 4 y denominador menos 3, pues es también una fracción de términos enteros. Quiere decir que podemos ver números positivos o números negativos en cualquiera de los dos términos. Vamos a ver ahora el conjunto de las fracciones de términos enteros. El conjunto de los números enteros, como recordáis de otras clases, es el conjunto Z, y el conjunto Z está formado por todos los números enteros, incluido el 0. Todos los números negativos, todos los números enteros negativos, todos los números enteros positivos y el 0. Pero también existe el conjunto que le vamos a llamar Z asterisco, que es igualito que el Z, pero sin el 0. Entonces el conjunto Z asterisco va a ser igual al conjunto Z de los números enteros menos el 0. El 0 no lo vamos a incluir. Entonces esto también lo podemos ver como Z asterisco es igual a los números enteros negativos y los números enteros positivos. Y como veis, esto aquí ya no tiene el 0. Esto va a ser importante porque sabemos que para el denominador, para cualquier denominador de las fracciones, nunca vamos a poder incluir el número 0. El 0 nunca puede aparecer en un denominador. Entonces, al conjunto infinito
que le vamos a llamar f, de todas las fracciones, o sea, todas las fracciones, si las juntamos todas juntas, nos va a quedar un conjunto, y ese conjunto se llama conjunto f. Y los términos de esas fracciones pueden ser positivos o negativos, quiere decir, podemos tener fracciones con los términos positivos, con los términos negativos, o con una mezcla de los dos. Y entonces aquí vemos que estamos haciendo un producto cartesiano de, en los numeradores podemos encontrarnos cualquier número entero, positivo, negativo o cero. Y en los denominadores, lo mismo pero sin el cero, solamente hay números negativos y números positivos, pero no el cero. Entonces aquí vamos viendo que de este producto cartesiano utilizamos los de aquí para los numeradores y los de aquí para los denominadores y nos van a quedar fracciones. Por ejemplo, si tenemos un 2 de numerador y un menos 2 de denominador, nos quedaría la fracción 2 de numerador y menos 2 de denominador. Y así con todos estos números podemos calcular todas las fracciones de términos enteros que hay. Por eso es importante que veáis que en los denominadores nunca puede aparecer el cero. Por eso aquí ponemos el conjunto z asterisco.